sierra circular de la marca Tecpo y bueno, vamos a ver cómo viene la máquina, qué trae dentro y luego la probaremos. Bueno, trae su manual de instrucciones, viene en castellano, aunque luego ahora yo os explicaré las partes principales de estas máquinas, que normalmente suelen ser más o menos todas iguales, el mismo diseño. Trae aquí también una tarjetita para la garantía de la máquina. Por aquí vemos una llave de tipo Allen, que esta nos va a servir para montar y desmontar los discos sobre la sierra. Por aquí trae también, voy a sacar primero la máquina y ahora sacamos el resto. Voy a ponerla aquí al lado. Aquí lo que trae es una barra lateral, ¿vale?, para cortar sobre la superficie de la madera. Ahora veremos cómo se utiliza. Y también trae dos discos de corte. Ahora lo vemos. Voy a quitar la caja que nos ocupa un montón de sitio. Bueno, los discos de corte vienen con una fundita de protección en los dientes para que no nos hagamos daño al manipularlos. Este es de 24 dientes y este otro, las medidas son las mismas, lo que varía son los dientes, que este trae 40 dientes. Mientras más dientes, pues más fino es el corte, pero también más lento. Esta que trae más dientes, el corte es un pelín menos fino, tampoco es que se note mucho, pero sí que nos va a hacer el corte de manera más rápida. Bueno, vamos a ver la máquina. Como veis, la máquina es eléctrica, no es de batería, tiene que estar conectada a la red para que funcione. Y lo que os decía, este tipo de máquinas vienen más o menos todas con el mismo tipo de diseño, ¿vale? Aquí trae el motor y vamos a ir viendo las distintas partes. Una de las partes fundamentales es esto de aquí, que es la protección para la sierra de corte, ¿vale? La podemos manipular aquí, aunque esto se gestiona automáticamente. A la medida que vamos empujando sobre la madera se va abriendo para permitir el corte, pero en caso de accidente o de cualquier cosa rara, automáticamente vuelve a su sitio para proteger la sierra y evitar que nos cortemos, ¿vale? Esto lo tendremos que utilizar si vamos a hacer, por ejemplo, un corte en medio de un tablero. Lo tendremos que levantar manualmente porque si no, no podremos cortar en medio del tablero. Aquí delante, si veis, trae dos tornillitos. Este de aquí, el de la izquierda, lo que nos permite es cambiar el ángulo de corte de la máquina. Si abrimos el tornillo un poco, pues eso nos permite que podamos girar esta plataforma de aquí, ¿vale? Aquí tiene una graduación que nos indica los grados de inclinación que tiene. El máximo es este de aquí, lo cerramos, que quedaría a 45 grados, lo que nos va a permitir hacer, si os fijáis, ¿vale?, la hoja de corte está girada a 45 grados y esto nos va a permitir hacer cortes en ángulo sobre la madera. Luego haremos una prueba, a ver qué tal. Voy a ponerla de nuevo a cero para hacer cortes rectos. Este de aquí, el otro tornillito, es para montar la sierra lateral, o sea, la guía lateral. Esta guía va aquí, en estas hendiduras que trae. Perdón, me he montado al revés. Cerramos y lo que podemos configurar es la longitud de corte. Es decir, que si ahora no puedo hacerlo porque no tengo aquí una madera, ¿vale? Ahora lo vemos sobre una madera. Esto lo que nos va a permitir es cortar, pues, siguiendo la longitud de la propia madera, ¿vale? Si la madera ya está recta, pues nos va a permitir hacer un corte recto, ¿vale? ¿Qué más? Aquí la máquina viene también con una guía láser, por si queremos cortar a mano alzada, nos va a hacer una línea roja sobre la madera para que nos vayamos guiando. Es simplemente un botoncito que al apretarlo se queda hundido
y eso activaría la guía láser. Luego, para manipular la sierra, pues también suelen traer un doble gatillo, este de aquí y este, que es el que realmente acciona el motor, pero tienen que ir los dos a la vez, ¿vale? Para que sea más seguro. Si os fijáis, este gatillo ahora mismo no cede, sino que tenemos que pulsar primero este y ahora ya el gatillo sí cede, ¿vale? Uno no activaría el motor, este no funciona tampoco solo, y para activar el motor tenemos que pulsar los dos. Luego también tenemos aquí, en la parte trasera, esta palanca de aquí nos va a permitir controlar la altura del disco de corte. Si la aflojamos, como veis, esta plancha pues sube o baja, y eso nos va a permitir, en función de la madera que tengamos que cortar, pues poner el disco más alto o más bajo. Normalmente, con que sobresalga un medio centímetro el disco sobre la madera que vamos a cortar, suele ser suficiente. Una vez que tengamos la altura que queremos, pues lo único que tenemos que hacer es volver a poner la planchita para que esto quede fijo. ¿Vale? Bueno, y ya lo que nos quedaría sería el montaje de los discos de corte. Voy a quitar la guía lateral para que se vea mejor. Bueno, como he comentado, vamos a montar el disco de 24, que es el que corta un poco más rápido. Voy a quitarle la fundita esta, la protección que trae. Cuidado al manipularlo, porque bueno, lo podemos pinchar con alguno de los dientes. Bueno, ¿cómo se monta el disco? Pues es muy sencillo. Aquí, en la parte de atrás, tiene otra palanca que no hemos comentado, que es esta de aquí, que al pulsarla hacia adentro, lo que hace es fijar el tornillo este que trae aquí. Si yo ahora mismo giro este tornillo, pues el tornillo da vueltas. Pero si apretamos aquí, pues lo que hace es bloquear el tornillo, y eso nos va a permitir aflojarlo. ¿Vale? Aflojamos el tornillo y sacamos esta pieza de aquí. ¿Vale? Una vez que tenemos el tornillo fuera, pues simplemente lo que vamos a hacer es levantar la protección. Es importante que el disco vaya en el sentido que indica la flecha, ¿vale? Aquí también hay una flecha que indica el sentido, ¿vale? Tienen que coincidir, y no lo podemos montar así porque iría al revés. Entonces, simplemente ajustamos el disco aquí, en la pieza que trae, que quede ajustado, y únicamente ponemos la otra pieza encima, tiene una única postura, y cerramos el tornillo. Una vez que ya está medio apretado, como veis ahora esto gira, con lo cual no me permite apretar. Vamos a soltar ya la protección, esto es lo que os comentaba antes, ¿vale? En el momento que haya algún problema, nos protege el disco para evitar cortes. Lo que os decía, el disco ahora, como veis, gira, lo cual no nos permitiría apretar el disco. Pulsamos la pieza de atrás y ya podemos apretar el tornillo hasta que quede bien fijo, y ya tenemos la máquina lista para probar. Bueno, voy a coger alguna madera y hacemos un par de cortes, por lo menos uno recto, uno transversal y uno en ángulo, para que veamos cómo funciona la máquina. Bueno, aquí estamos otra vez, hemos improvisado aquí una tabla que me he encontrado por ahí de un palé antiguo y vamos a probar la máquina. Vamos a hacer un par de cortes a ver qué tal se comporta. El primero que vamos a hacerlo utilizando la guía lateral, ¿vale? La he colocado ya. También he ajustado la altura de corte del disco en función del grosor de la madera, como os he explicado antes. Y nada, vamos a lo que comentaba antes, ¿vale? Apoyamos la
la guía lateral en el borde, y si este corte está recto, pues el corte nos saldrá igual de recto. Antes de manipular la máquina siempre aseguraos que está desconectada del enchufe, ¿vale? Para evitar accidentes. Voy a enchufarla y probamos a ver qué tal. Como veis, pues el corte es bastante rápido y queda muy limpio. ¿Vale? La vuelvo a desenchufar, ¿vale? Le vamos a quitar la guía y probamos sin la guía y activamos el láser. Lo que comentaba antes, solo hay que aflojar esta palometilla y sacamos la... Es conveniente volver a apretarlo un poco para que no vibre. También antes esto no lo vimos, pero aquí si os fijáis tiene dos hendiduras. Esto es para que nos sirva también de guía por donde va a hacer el corte cuando está en plano a 0 grados, y esta de aquí es la que nos sirve de guía cuando tenemos la máquina inclinada a 45 grados para hacer un corte en ángulo. El botoncito de láser que os comenté antes, ahora mismo la tengo desenchufada, la vuelvo a enchufar y probamos con el botón láser a mano alzada a ver qué sale. Este es el botón del láser, os fijáis, ¿vale? Pues ahí tenemos por un lado la marca y por otro lado el láser activo. Vamos a cortar, a ver qué tal. Vale, bueno, nos queda también probar el corte, lo desconectamos, probar el corte con ángulo. Vamos a aflojar aquí, ponemos a 45 grados máximo y cerramos. Aquí lo que os va a pasar es que como venimos de cortar en plano, pues ahora al girar la máquina tenemos que cambiar y comprobar otra vez la altura de corte, porque ahora el disco al haber girado, pues la altura ya no es la misma. ¿Vale? Aflojamos aquí, subimos la altura y volvemos a apretar. Vamos a ver qué tal queda de altura. Vale, yo creo que está bien de altura. Si no, pues ahora lo intentamos, y si no, volvemos a cortar un poco más. Lo voy a hacer también a mano alzada porque, bueno, lo único que pretendemos es probar cómo funciona la máquina, no que salga el corte perfecto. Bueno, por aquí mismo. Ahí vamos. Perdón, no lo he enchufado. Vale, lo enchufamos primero. Ahora sí. Pues nos hace un corte súper chulo a 45 grados que nos va a permitir, por ejemplo, montar tableros en condiciones. ¿Vale? Esta es la pieza que ha cortado. La madera, lo que pasa es que, lo que os he comentado, es como es de un palé, pues tiene bordes por todos lados. Pero bueno. Pues nada, estas son las principales funcionalidades de la sierra circular.
Luego también se suelen hacer cortes, bueno, ya podemos hacer cortes de cualquier tipo, ¿no? Voy a ponerla de nuevo en plano. Si queréis hacer un corte en mitad de un tablero, por ejemplo, pues sí que tendréis que tener la precaución de levantar el protector para poder empezar en medio de un tablero, ¿vale? Y luego también otra forma de cortar, que sea un poco más cómoda, es utilizando una regla. Ponéis, por ejemplo, la regla sobre la madera, queréis hacer un corte recto aquí, pues fijáis esto a la madera y podéis cortar directamente utilizando lo que es la base de la máquina. Esto vendría aquí y como esto lo tendríamos fijado, pues simplemente deslizando la máquina a través de la regla haríamos el corte sobre el tablero. Pues nada, la máquina funciona, como habéis visto, bastante bien, muy rápida, muy cómoda de utilizar y unos cortes la verdad es que muy buenos. Espero que os haya gustado.